Buenos días al grupo de Efesios 2, 8 y 9 y lo que están escuchando por YouTube. Hoy es viernes 20 de agosto del año 2021. Vamos a continuar con esta serie de estudios que estamos haciendo de este Catecismo Mayor. Y hoy tenemos que ver sobre el pecado del hombre. Y la pregunta de hoy y la respuesta es la siguiente. La pregunta dice así: ¿nuestros primeros padres continuaron en el estado en que fueron creados? Y la respuesta dice así: nuestros primeros padres, siendo dejados a la libertad de su propia voluntad, cayeron del estado en la que cual fueron creados, pecando contra Dios. Y nos da una referencia, tres textos bíblicos, que es Génesis capítulo 3, versículo 6, Eclesiastés 7, versículo 29 y Romanos capítulo 5, versículo 12. Y ahí ya terminaría esta serie de preguntas y respuestas. Lo que vamos a hacer, como hacemos todos los días, es hacer un breve estudio sobre los mismos. Vamos a considerar entonces el estado del hombre y los primeros padres, que sabíamos que es Adán y Eva, que fueron los primeros los que fueron creados, y aquellos que eran los representantes o cabeza federal, que era Adán. Y aunque estos habían sido dejados a la libertad, más adelante vamos a ver esto del libre arbitrio o libre albedrío, de su propia voluntad, cayeron del estado, o sea, pecaron, podríamos decir, pecando contra Dios. Entonces la Biblia nos muestra que el hombre cayó, pecó, aunque fue Eva, porque si ustedes leen el relato del capítulo número 3, versículo 6, dice así: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Le dio de comer, ya lo dije muchas veces en otras traducciones, aparentemente estaba ahí él. Él tenía que haber gobernado, haber cuidado, haber protegido, pero no lo hizo. Entonces, ¿qué dice? En Eclesiastés 7:29 dice que ellos buscaron muchas perversiones, a pesar de que habían sido creados perfectos a la imagen de Dios. Ya más adelante, cuando veamos esto de la libertad o libre albedrío, vamos a considerar un poco más. Pero Dios no lo hizo como un robot, aunque lo hizo perfecto. Esta primera creación pues, tenía, cuando yo tenga que hablar del libre albedrío, voy a hablar de los 4 estados del libre albedrío, ¿sí? Más adelante, si me da el tiempo. Y si no, está en el canal de YouTube. Pero este hombre tenía la capacidad, la propia voluntad de poder llegar a tomar decisiones. Y lo que hizo, él cayó, o sea, de ese estado, o sea, de que él estaba en santidad, en perfección. Él tenía, vamos a decir, un conocimiento perfecto que Dios le había dado. Acuérdense cuando hablamos en Efesios 4:18, dice que los gentiles o el mundo tiene el entendimiento entenebrecido. Entonces, ¿por qué es esto? Bueno, es a causa del pecado que nos habla Pablo y la Biblia misma. Están ciegos su conocimiento, aunque tienen. Nosotros decimos que el pecado no significa que no tiene conocimiento. Yo conozco muchas personas que tienen muchos títulos y muchos conocimientos en cosas del mundo, pero todo lo que es el conocimiento hacia Dios fue entenebrecido. Todo lo que es luz y revelación se fue cegando de a poco, se fue apagando. Vio cuando llega la noche, usted durante el día y se empieza a poner, bueno, así. El entendimiento que él tenía se fue entenebreciendo. Satanás cegó la mente del hombre para que no resplandezca la luz del Evangelio. Él cayó de su estado de santidad. ¿Por qué? Fíjese que la Biblia dice que también en Efesios 4:18 dice que el hombre está alejado de la vida de Dios. Está destituido de Dios, de la presencia. Cayó también del estado de libertad que tenía. Mira, yo soy libre, dirá usted. Así decían los líderes
en la época del Señor Jesucristo. Nosotros somos libres, pero el Señor Jesucristo le decía, no son libres. El hombre no está libre en sí mismo. Cayó del estado de libertad, la verdadera libertad de poder hacer lo que Dios quiere. Él no puede hacer eso, no está. ¿Cómo? En sí está esclavizado. El Señor Jesucristo dice, el que comete el pecado es siervo del pecado. O sea, ¿qué es esto? El que vive una vida de pecado, vive continuamente de la mañana a la noche sus pensamientos. Fíjese que en Génesis capítulo 6, versículo 5, el Señor dice, y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que, escuche, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Todo pensamiento que tenía fue de continuo. Pero no son malas, pero todas, ya lo hablamos en el primer estudio, cada cosa usted no lo hace para glorificar a Dios. Pasó a ser un siervo de Satanás, un siervo del pecado, un siervo suyo mismo quedó esclavizado. Y el hombre ya no tiene más paz. No hay paz para él. Él podía haber tenido un descanso eterno. Y no hay descanso. Paz, paz, dicen ellos. Pero no hay paz, dice Dios. No hay paz para los malvados. No hay paz. La buena noticia de todo esto que por medio del Señor Jesucristo, si usted se arrepiente y viene en fe, en arrepentimiento y fe, usted puede ahora en Cristo tener paz, comunión con Él, volver a aprender ese conocimiento, renovar ese conocimiento. El Señor lo vuelve a estar en santidad posicional en Cristo, a tener la verdadera libertad, porque dice, yo os haré libres, dice el Señor. El Señor nos hace libres para poder venir a Él, porque el hombre está preso de sí mismo, podríamos decir, del pecado, y volver a tener comunión con Él. Pero esa comunión es por medio de Cristo, porque el hombre perdió incluso la comunión con Dios. No hay comunión, no hay cosas en común, no hay nada, no está unido, está separado de Dios. Cuando el pecado entró, amados, Adán y Eva, escuche, se escondieron, no había más comunión. ¿Cuántas veces cuando usted viene, la persona dice, ahí viene el cristiano, la cristiana, el santurrón, el loco Biblia, como le digan en su país? No hay comunión. Usted se puede sentar, dice como el Salmo 1, que dice, ¿se sentará el justo con el impío? Usted se puede sentar con una persona y tener comunión, o sea, con una persona que es inconversa, ¿puede hacer eso? Acuérdese lo que dice el Salmo 1, que bienaventurado el que no anda en los consejos de los malos, ni estuvo camino de pecadores, ni en la silla de escarnecedores. Si usted empieza a sentar con esas personas, empieza a hablar con esas personas, empieza a hablar como ellos, se ríe y termina siendo como Lot. Ya le dice, hermanos, le dice al final, no hay comunión. Por eso cuando el pecado entró, rompió esa comunión y Adán y Eva o su esposa se escondieron de la presencia. Incluso se quisieron tapar con unas hojitas. Podríamos decir con las obras de ellos. De la presencia de Dios. El pecado hace que se aleje el hombre de Dios. Perdió el estado de felicidad. Hoy el hombre cree tener cosas y cada vez de alguna forma en su yo, no sé si inconscientemente, busca cosas para ser feliz. Autos, motos, cosas que puede llegar a tener pensando que eso le trae felicidad. Eso siempre es como el azúcar nada más. No tiene vitamina, no es alimento en sí mismo, se evapora, es como esa plancha cuando usted le tira, o ese calor que hay, cae el agua y se evapora, o como ese rocío de la mañana, no dura nada, es un suspiro. El hombre tenía la felicidad eterna, hoy puede tener esa felicidad en Cristo Jesús. En Él tenemos el pleroma, dice Colosense. Así fue hecho el hombre. Así es como el pecado, podríamos decir, los primeros padres,
no continuaron en el estado que fueron creados. El pecado contaminó todo, creó una rebeldía total, una anarquía total contra la ley de Dios. Y el pecado fue así. Y desde ahí en adelante el hombre sale rebelde desde el vientre. Y en otra parte creo que dice que en pecado me concebiste, algo parecido dice, en otro texto. Yo cité a Isaías, rebelde desde el vientre, pero creo que hay un salmo que dice que ya desde el vientre de su madre ya salimos pecadores. A un bebé, cuando nace, y usted dice, uy, qué chiquitito que ya nació con pecado. Eso fue la gravedad del pecado. Y vamos a decir, y así de ahí en adelante, podríamos decir, cada uno que hace, veo como yo hablé el domingo que dije cuando nace cada uno, las marcas instintivas de un verdadero cristiano. De ahí en adelante dije tal palo, tal astilla. Veo que dije algo así, se parecen. Si usted es hijo de Dios, usted se va a ver, va a hacer unos frutos que hace, se va a ver en las obras de justicia, se va a ver en amar a los hermanos. Es natural de a poco. Pero el hombre que no ha sido regenerado, que ha sido contaminado, que nace bajo el pecado, no va a imitar a su Padre Dios, hacer obra de justicia, no va a querer amar al hermano, no va a querer andar en justicia y rectitud y santidad como anda. ¿Qué va a hacer? Bueno, va a querer imitar a su padre Adán. Imitan el pecado de sus primeros padres, tal palo a tal astilla, como dice Oseas. Ellos como Adán han transgredido el pacto. Así como Adán transgredió, así nacemos todos, transgrediendo el pacto, ciegos, ni sabemos lo que hacemos, andamos perdidos. Lo que voy a decir ahora a continuación, algunos se sorprenden, algunos no. Yo tengo una posición, que es una posición que no sé si es conocida por alguno, que es supralaxariana, pero no voy a entrar en eso, la mayoría son infralaxarianos. Pero si Dios previó el pecado de Adán o no, ¿cómo fue? O Dios decretó el pecado, son temas profundos que una vez lo hablé. Pero no voy a profundizar en esto. Pero hablando del pecado, Dios previó el pecado de Adán. No, yo no quiero profundizar porque muchos quizás dirían, ¿qué es lo que está diciendo? No solo que lo vio, escuche, me voy a meter nomás en este terreno, porque es así, no solo Dios previó el pecado de Adán, Dios decretó, pero Dios no es el autor del pecado, porque si Dios previó algo, mira hacia adelante y dice, a ver qué va a suceder, caramba, ¿y cómo hago ahora para su... ¿Usted cree que si el pecado... no me da tiempo de explicarlo como hablé esas casi 2 horas una vez sobre este tema, prever o ver algo que va a suceder, no, eso sería que se mueve fuera de los decretos de Dios, y si algo sucede fuera de los decretos de Dios, entonces una fuerza contraria a los decretos de Dios. Lamentablemente en las iglesias hoy se habla, no, la fuerza entre el bien y el mal, entre Satanás y Dios. No es así, hasta Satanás mismo es un instrumento de Dios, el pecado mismo. Usted cree que todas estas cosas... Pero Dios no es el autor del pecado. Eso es importante. No solo que lo previó. Dios había decretado. Tiene un propósito. Si no hay pecado, ¿cómo se va a mostrar la justicia de Dios? Si no hay pecado, ¿cómo se va a ver la santidad de Dios? Si no hay pecado, entonces ¿cómo se va a ver la gracia de Dios? Si no hay pecado, ¿cómo se va a ver la misericordia de Dios? El amor de Dios nunca podía ver, pero Dios no es el autor del pecado. Y no quiero hablar de vasos de ira, vasos de misericordia, predestinación, la doble predestinación, esos son otros temas profundos. Pero Dios sí ya sabía. ¿Y sabe por qué? Porque antes de la fundación del mundo, el Cordero que quita el pecado del mundo ya estaba predestinado. ¿Por qué ya estaba predestinado? Porque Dios ya sabía que el hombre iba a caer, el hombre iba a fallar. Así esté mismo, esté yo, todos íbamos a quebrantar la ley.
Ya estaba preparado ese cordero. Son temas profundos. Pero voy a dejarlo ahí. Dios no lo forzó a Adán, Dios no lo presionó con una fuerza, algo que hay ahí. No, Dios es un Dios veraz. Él no tiene maldad, no hay iniquidad, Él es justo, Él es recto. El hombre lo hizo voluntariamente, transgredió. Aunque no había pecado nada en él, el pecado entró en él. Y estos son temas profundos. Lo que quiero decir es que muchos dicen, no, pero Dios es injusto. No, y Pablo toca ese tema de, vamos a decir, la predestinación en Romanos. No, Dios no es injusto. ¿Quién eres tú para decirle a Dios lo que tiene que hacer? ¿El vaso le dirá al alfarero cómo es? No, el hombre de su propia voluntad tomó esa decisión. Fue creado así, con ese libre albedrío. Por lo menos este primero, de las 4 libre albedríos. Y eso fue la ruina no solo para él, sino para toda la humanidad. De su propia voluntad. Se autodestruyó el hombre. Y a los demás. Ahora esta caída, nosotros incluso como cristianos deberíamos cuidarnos. Si usted es cristiano que fuimos redimidos, somos justificados, somos santificados y queremos que la salvación no se pierda, debemos cuidarnos, debemos estar atentos. Aquel que está firme, cuídese de no caer. Entonces es importante estar siempre, como le digo, para terminar esta semana, siempre con estos estudios, estudiando, vamos adelante, llenándonos, renovando nuestra mente, nuestro entendimiento, para que, acuérdese, Él no perdona. No perdona, Él viene y automáticamente trae un pensamiento y lo que sea. El que no se pierda la salvación, usted puede vivir una vida infeliz de este lado del sol. Bueno, nos vemos el lunes y vamos a continuar con ¿qué es el pecado el lunes, Dios mediante?